Hernán Darío Correa es sociólogo, es Premio Nacional de Antropología de 1995 allí en Colombia y nos atiende desde Bogotá porque, además de ser consultor en temas de economía política y soberanía alimenticia, tiene mucha información respecto a el proceso latinoamericano y queremos preguntarle por estas últimas elecciones que le resultaron bastante favorables a Gustavo Petro, o al menos esa es la lectura que hacemos. ¿Cómo estás, Hernán Darío Correa? Un gusto saludarte y estar aquí con tu audiencia. Cuéntame. Bueno, si pudiésemos más o menos entender algo de lo que fueron los últimos años, décadas en Colombia, para sopesar, comprender qué tanto peso tiene hoy este resultado en las elecciones de Gustavo Petro de hace unas semanas. Pues mira, estamos cerrando un ciclo histórico muy amplio que se abrió desde los años 90 con la apertura económica y la construcción de la hegemonía neoliberal en el país, que desestructuró todas unas infraestructuras industriales y de producción agraria, en fin, y que tuvo mucho oxígeno en un momento de un boom petrolero que hubo a comienzos del siglo, donde se configuró un régimen de ultraderecha orientado pues por Álvaro Uribe Vélez, que fue el gestor de toda una estrategia de violencia paramilitar en asociación con entidades del gobierno, en fin, y todo esto empezó a sufrir una declinación fuerte cuando pasó el boom petrolero, que le dio recursos para administrar prebendas y asistencialismos mientras despojaban, robaban tierras, acumulaban capital, etcétera, reprimarizando la economía colombiana. Esto empezó a hacer crisis desde hace unos 10 años, en donde se dio además un proceso de paz, que se resolvió todo el conflicto con la guerrilla más antigua de América Latina, las FARC, y se abrieron unas esclusas que estaban muy represadas de expresividad popular, con los estallidos sociales, como llamamos aquí el año 20, 21, 19 y 21, que fue muy significativo porque los hijos de las víctimas de esos 30 años de violencia, llegados muy niños a las ciudades, ya crecidos y que tuvieron algún acceso a la educación en las grandes capitales del país, y con una memoria de todo lo acontecido en sus territorios, se expresaron en ese estallido social, influyeron en las elecciones en una reducción de la abstención histórica electoral y concurrieron a la posibilidad de que la izquierda por primera vez ganara las elecciones. Ahora estamos, después de esa suerte de cierre, en un momento en el cual la izquierda lleva 4 años poniéndole la agenda política al país a través de un replanteamiento de todas estas lógicas extractivistas, financieras, neoliberales, buscando reposicionar intervencionismos de Estado con reforma agraria, con una serie de reformas pensionales, laborales, a la salud, a la educación, ampliando el reconocimiento de estos derechos, transformando lo que se convirtió en servicios privatizados otra vez en gestión pública de reconocimiento de derechos, y la encrucijada electoral actual pues está ya más abierta al futuro que a ese pasado oscuro, digamos, de 30 años de violencia y de despojos, como los he descrito rápidamente. En ese sentido, la encrucijada actual del país pues cuenta con yo ya lo he llamado una crisis de crecimiento de la izquierda, de los sectores populares. Este gobierno ha dado espacios de participación a liderazgos populares hasta entonces completamente, digamos, impedidos de aflorar a través de la violencia y de unas cerrazones institucionales, y ahora pues ha habido una renovación de élites políticas, ese crecimiento de la izquierda ha supuesto unos relevos generacionales en liderazgos políticos, mientras que la derecha está en una crisis de descomposición, no tiene proyecto de país, está enfrentando estas nuevas encrucijadas que tratando de agitar los fantasmas del miedo, los fantasmas del castrocomunismo, es decir, toda una forma trasnochada de mantener una guerra fría que el país ya ha venido superando. Otro factor importante en este sentido es que
se ha ido a través de la Comisión de la Verdad, el Grupo de Memoria Histórica, la Jurisdicción Especial de Paz que se pactó en el Acuerdo de Paz, en donde han concurrido militares, paramilitares, guerrilleros, a contar lo acontecido en la violencia, y entonces hay una suerte de transparencia de lo que ha pasado en el país. Se han develado los victimarios, se han develado las lógicas de esas violencias cruzadas contra sindicalistas, agraristas, contra sectores populares, y esta juventud que tiene acceso a los medios de información, a las redes, pues está informada, así tenga dificultades y problemas de formación política, pero sí tiene sensibilidades complejas, abiertas hacia adelante, y en ese sentido tenemos muchas expectativas con los resultados de estas elecciones que se realizarán en 2 meses. Hay una encrucijada grande, porque si no ganamos en primera vuelta, está el fantasma de lo que aconteció en Chile, con una izquierda pues que ganó en la primera vuelta y la derecha se unió. Sin embargo, esto tiene unas enormes diferencias, la realidad colombiana, en el empoderamiento de sujetos populares, en las resistencias étnicas, en las resistencias de grupos de opinión urbanos, en las luchas por los derechos de mujeres, de minorías, etcétera. Y en ese sentido, pues aún llegando a segunda vuelta, tampoco es que sea tan claro que la derecha va a lograr, digamos, superar esa crisis de descomposición. Están muy divididos, no tienen relevos generacionales, no tienen proyecto de país, y enfrentan además de forma paradójica la crisis del régimen político norteamericano, que tanto ha influido en las lógicas de poder en Colombia y también de la instauración de aquel modelo de desarrollo que estamos de algún modo empezando a transformar, porque al fin y al cabo toda esta altisonancia, toda esta improvisación de Trump y de su gente está de una forma tan descarnada y tan violenta también, pues está de algún modo de contera, de rebote, digamos, profundizando la crisis de la derecha misma, que ha intentado influenciar a Trump y han viajado incluso notoriamente para tratar de deslegitimar el candidato Cepeda, el de la izquierda, pero esa complejidad de cómo se están moviendo las lógicas en Estados Unidos también concurre a esa crisis de la derecha. Una pregunta, te hago una doble, perdón, Hernán. Te quiero hacer una doble pregunta, así vos lo acomodás con esto que venías diciendo, ¿no? Un poco, vale. Hace poco hubo unas elecciones, si nos explicás qué particularidad tienen esas elecciones en contraste con las que serán las presidenciales, ¿no? Que se vienen el 31 de mayo. De acuerdo. Y otra cosa más, sí, este proceso de cambio que venís describiendo en Colombia, quizás es un poco precipitado, pero si podés más o menos ya peraltar, ¿en qué medida es un petrocentrismo, franciamarquismo, y cuánto de movimiento desde abajo, campesinos, indígenas, autoorganizados, digamos, de caudillismo y movimentismo, esas dos? Respecto de la primera pregunta, pues las elecciones que acaban de tener lugar, que aquí llamamos de Mitaca, porque son elecciones para los cuerpos legislativos, el Senado, el Congreso del país, Senado y Cámara, pues por primera vez en la historia erigen a la izquierda como la fuerza mayoritaria a partir de la concurrencia de distintos grupos en lo que se ha llamado el Pacto Histórico, que está en un proceso de conformación además como partido después de una fragmentación histórica de la izquierda. En ese sentido, esas elecciones marcaron un ritmo, marcaron una huella muy importante, porque los resultados electorales en muchas de las regiones y ciudades de hegemonía neoliberal, uribista de la derecha, la expresión que yo he usado es que la izquierda nos le metimos al patio a zonas electorales hegemonizadas durante varias décadas por la derecha, grandes ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, hubo enorme votación. Esto pues se correlaciona con la segunda pregunta. En el sustrato de toda esta complejidad electoral hay unas transformaciones sociales profundas en Colombia. La movilidad interregional de grandes sectores de población por producto de la violencia, pero también por reubicaciones,
transformaciones demográficas, hay una juventud en alza, digamos, que ha venido poblando ciudades, como ya lo mencioné hace un ratico. Todas estas transformaciones sociales son la base de lo que podríamos llamar reconfiguraciones políticas. Y en ese sentido hay ahora una enorme expectativa electoral, porque hay un 50% del electorado que no ha sido consultado en encuestas, que hace parte de una tradición histórica de abstencionismo, y que creemos que ahí hay por lo menos un 15-20% de un electorado que tiene las características que mencionaba ahora: joven, informado, fatigado de el estrés y la violencia de tantos años, ante una derecha cada vez más evidente. El rey está desnudo, digamos, en aquel viejo cuento europeo en donde la gente pues ya es muy palpable que la lógica de la corrupción, etcétera. Entonces esa combinación de renovaciones políticas con un sustrato de transformaciones sociales profundas, además aquí voy al tema del caudillismo. Uh-huh. Evidentemente Gustavo Petro y Francia, cada uno en su ámbito, pero especialmente Petro, ha sido un caudillo, viene de un movimiento guerrillero pues ya muy antiguo, pero que de todas maneras hereda esas lógicas de movimiento y de cierta verticalidad del caudillo. Sin embargo, la complejidad de la diversidad regional colombiana y las formas de resistencia muy profunda ante violencias muy antiguas de sectores populares, campesinos, indígenas, afrocolombianos, etcétera, es lo que de verdad le está dando piso a esto, junto con un conglomerado muy importante, bueno, más que conglomerado, un sector social, el sector de víctimas, que como ya se ha contabilizado en distintas fuentes, más de 8 millones de víctimas. El candidato Cepeda ha estado ligado orgánicamente a la lucha de las víctimas por su reconocimiento como tales. Son mujeres, son jóvenes, gentes de las regiones que ya están en las ciudades, y esa organicidad del candidato permite que de algún modo esas lógicas caudillistas empiecen a relativizarse. Los procesos organizacionales también de estas recomposiciones partidistas del pacto histórico, por ejemplo, hay unos signos muy interesantes, un detalle que puede ser ilustrativo. Cuando Cepeda invita a Aida Quilcué, que es una líder de la resistencia indígena, digamos, referencial, paradigmática en Colombia, los Nasa en el Cauca, que es un municipio además al lado de uno de los enclaves agroindustriales del azúcar, de plantaciones y de una burguesía agraria muy fuerte, y cuando invita a Aida Quilcué, no la invita como un caudillo, la invita como una decisión del comité, digamos, de coordinación de la unidad del pacto histórico, que es el que suscribe esa invitación, y para mí son signos que empiezan a mostrar cómo estas formas tan unipersonales como Petro, que abrió trocha, abrió camino, y en ese sentido pues es realmente no solo respetable sino admirable, pero lo que Petro en su momento hizo también fue interpretar muchas de esas resistencias, los horizontes de sentido de ellas en términos ambientales, en términos de diversidad cultural, etcétera, y eso lo fraguó él en su programa político, supo interpretar, digamos, esas búsquedas populares y sociales, y por eso también su caudillismo pues no ha sido tampoco tan absolutamente vertical de arriba abajo, sino que ha sabido interpretar. Eso era el otro aspecto de la tradición del M-19 donde él se formó, que era una lógica de un populismo mucho más de base que de caudillos, digamos, y en ese sentido se están combinando ahora históricamente en este cruce, en esta transición de periodos históricos, una serie de elementos muy interesantes. Hernán Darío Correa es a quien están escuchando desde Colombia, sociólogo, consulto también sobre economía popular, militante histórico de allí, comunitario. Y aún tengo unos 30 segundos, Hernán, para algo que dijiste recién sobre las víctimas de la violencia. Si nos podés aclarar brevemente estas desapariciones, muertes, ¿desde cuándo contabilizan esa cifra que mencionaste y de qué se tratan?
Esto empezó en un régimen, en una presidencia que estuvo enclavada contemporánea de las dictaduras militares en el Cono Sur, que inclusive importaron a Colombia la teoría de la seguridad nacional, el gobierno de Turbay Ayala, que fue de 1978 al 82, que sentó las bases de lo que después, en los años 90, se construyó como el régimen, ya empezando el siglo XXI, el régimen de la seguridad democrática, según la llamó Álvaro Uribe Vélez. En esa violencia empezó ya unas formas de desaparición y de torturas y de detenciones arbitrarias y exilios, etcétera, que ha sido una constante desde esos años. Es decir, ya tenemos medio siglo exactamente de violencias sistemáticas del establecimiento, para que produjo a su vez otro tipo de víctimas. Por un lado, el genocidio sistemático de un sector político como la Unión Patriótica, que fue un proyecto político que buscaron las FARC en su momento y otros sectores para poder fundamentar participación en un proceso de paz, y una liquidación sistemática de más de 5.000 militantes políticos, uno a uno, que fueron siendo muertos y desaparecidos. Pero luego vino una violencia para despojar tierras, una contrarreforma agraria muy profunda, en donde se generaron 8 millones de víctimas, dentro de las cuales hubo también muchos desaparecimientos de gente, líderes populares, campesinos, sindicales, de mujeres, defensores de derechos humanos. Realmente la realidad colombiana, en la apariencia de una democracia estable, ha estado plagada de una entraña profunda de violencia, también en la lógica del manejo continental desde los Estados Unidos, de la Escuela de las Américas, con un protagonismo del ejército y de las Fuerzas Armadas, pero también de fuerzas paramilitares que agenciaron esos despojos territoriales, etcétera. Entonces, en ese sentido, el conglomerado de víctimas supuso, como ya lo dije, la llegada a las grandes ciudades de campesinos y gente de las regiones, incluso de pequeñas poblaciones o ciudades intermedias de las regiones. Colombia tiene un sistema urbano muy interesante, es casi una excepción junto con México en América Latina, porque tenemos en más o menos 15 ciudades de casi 1 millón de personas cada una, más 3 o 4 centros metropolitanos muy grandes, en los entornos de los cuales, de todas esas ciudades, hay unos realidades rurales, agrarias, muy interesantes. Entonces, mucha de la gente que ha llegado a las grandes capitales, de esos 8 millones de víctimas ya, además de las que ya conté rápidamente de violencia más política, aquí hubo una violencia social cruzada con la política y la económica. Total que esta refundición, digamos, de sectores populares en lógicas, digamos, de transferencia de campo a la ciudad, de ciudades intermedias a ciudades capitales, etcétera, ha generado unos ambientes populares y sociales muy interesantes, que es lo que nos tiene ahora, que ahora hay una nueva izquierda, digamos, en Colombia, que es una izquierda juvenil con unas sensibilidades muy distintas a las de nuestra generación. Yo entré a la universidad en el año 70, solo para darles una ubicación. Muy en ese bien. sentido, Hernán, pues ya soy discúlpame. un veterano, si se quiere. Muchas gracias, ya Hernán. ellos no tienen Perdón, te una interrumpo. codificación de la Hernán, política nos hemos quedado como la tuvimos nosotros, sin tiempo. con fuertes sesgos ideológicos, sino Hernán, que tienen sensibilidades y complejidades necesitamos en la forma de cerrar comprender aquí el la mundo y entrevista. afrontarlo, muy interesantes. Hernán, discúlpame. Te decía, necesitamos cerrar la entrevista, te estaba interrumpiendo porque nos hemos quedado sin tiempo para ir a lo que viene aquí en el programa, pero quería agradecerte especialmente por toda este recorrido histórico donde tan lúcidamente nos informás sobre lo que pasa allí en Colombia, y vamos a prestar mucha atención para las elecciones presidenciales que se van a estar llevando a cabo allí el 31 de mayo de 2026. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Buenos Aires. Un gusto, lamento haberme extendido. Un abrazo. Por favor. Al contrario, gracias. Chao, chao.